Hola, ¿cómo estás? Pasaditas las 20:30 de esta noche de lluvia torrencial en Buenos Aires. Está lloviendo muchísimo, hay árboles caídos, así que qué mejor que nos encontremos aquí, yo de este lado y vos ahí viendo un poquito de tele bajo techo. Estamos en vivo por la pantalla de Bravo TV, pasaditas las 20:30, arrancando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren en este 20 de noviembre que, como casi nadie se acuerda, se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. Sí, ¿no viste que mañana es un poco feriado? Digo un poco porque la decisión de que mañana trabajes o no depende de tu empleador, ¿viste? Es así. Pusieron el feriado o el no laborable de mañana para armar un fin de largo porque el lunes sí es feriado nacional. ¿Y el lunes por qué es feriado? Por hoy. ¿Pero hoy fue feriado? No, hoy no es feriado. Ya te dije, hoy es el Día de la Soberanía. ¿De la qué? A ver, espera un poquito. El Día de la Soberanía Nacional se instauró en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845. En aquel conflicto, la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, se enfrentó a Inglaterra y a Francia, dos potencias que buscaban imponer la libre navegación de los ríos argentinos para favorecer sus intereses comerciales y estratégicos. No sé si escuchaste, potencias, libre navegación, intereses comerciales y estratégicos. ¿No es como que te suena un poquitito? Estos conceptos me suenan de algún lado. Encima, esta mañana, cuando vi el posteo de la Casa Rosada sobre el 20 de noviembre, me sorprendí. Mira, el gobierno del expresidente Milei celebra la soberanía mientras acuerda con Estados Unidos los términos de la colonia rioplatense 2.0. La cosa se está poniendo demasiado confusa. No solo eso, seguí dando vueltas por las redes y me encontré con este flyer, en este caso de la ministra Bullrich. Mira, tu DNI con la firma de Patricia Bullrich. Esta imagen venía acompañada del siguiente texto: DNI, Bullrich Version, edición limitada, sin stock. Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí, dice Pato. Cuídalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo. Qué simpático, ¿no? La ministra hace bromas sobre los DNI que firmó durante el breve tiempo que estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas, el organismo que se ocupa de hacer los documentos. Ojalá que los DNI de Patricia no salgan fallados como los 200.000 pasaportes que emitieron este año. 2 veces lo tuve que hacer yo. Ahora, cuando vi la firma de Pato, me quedé pensando, ¿de dónde tengo esta firma? ¿Es que me suena? Me suena hasta que me acordé. Mira, claro, está en el cartucho del gas lacrimógeno que dio en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, a quien le mandamos un abrazo, y esa firma, la firma de Patricia Bullrich, está también en varias órdenes de represión, una por semana mínimo en los últimos 2 años. Y como me pasé un buen rato mirando redes, también me topé con un tuit de Delfina Rossi, economista, docente, que me impactó. Fíjate, dice: productos más vendidos del Cyber Monday por año. 2020, celulares. 2021, ropa. 2022, maquillajes. 2023, mouse para PC. 2024, alimentos. Y 2025, hace unos días nomás, papel higiénico. Qué loco, ¿no? Pasamos de aprovechar ofertas para cambiar el celu a usar las ofertas para limpiarnos la cola. Esto habla muy bien de cómo hemos cambiado las prioridades como argentinos. Dejamos la frivolidad de la carrera tecnológica por la higiene personal. Bueno, prefiero pensar así antes de creer que compramos mucho papel higiénico porque no damos abasto con la cantidad de cagadas que nos estamos mandando, porque no creo que nadie aproveche el Cyber Monday para darse un gustito, onda. Más sí, me compro 4 rollos del doble hoja con perfumito y que me vengan a buscar. Sí, ya sé que el dato de que en los últimos 2 años usamos las promos de internet para comprar comida y papel higiénico habla más de la crisis que de cualquier otra cosa, pero bueno, déjame ser optimista. Por eso te invito a repasar muchas más buenas noticias en nuestro furgón. Vamos a repasar ahora los temas del día y, como te decimos siempre, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bienvenidos al tren. Saludo a mis compañeros, a Fabi Solano y a Nahuel Sosa, y entramos ya mismo en el furgón de noticias.
Buenas noches, Juan. Vamos a hacer el repaso de las noticias más importantes de esta jornada. Tenemos que arrancar con el presidente de la Nación, que estuvo en una exposición. Esto fue ayer, una exposición ante referentes de la Corporación América, un grupo de empresarios que por supuesto apoyan parte de su gestión, donde reafirmó el camino económico del gobierno nacional, pero les pidió que bajen las expectativas en términos de los resultados. Dijo que la recuperación va a ser lenta y pidió explícito, además del mundo empresarial y del mundo corporativo, para la recuperación del ingreso. También habló de que las 5 bases centrales de su gobierno iban a ser las mismas que conocemos hasta ahora, es decir, las tradicionales, la cambiaria, la monetaria y la fiscal, y agregó 2 nuevas, la geopolítica y la política, vinculada a los últimos resultados electorales. En ese mismo marco también utilizó una frase que, cuando la dicen, bueno, hay que de verdad agarrarse, porque dijo: abróchense los cinturones porque lo que viene va a ser difícil, va a haber un nuevo paquete de reformas estructurales que va a impactar en la vida de los argentinos, pero bueno, ante un público empresarial tampoco es que tan demasiado temerosos, ya un poco conocen de lo que se trata. Y dijo que además de seguir así, la Argentina en el corto plazo podría crecer a tasas de entre el 7 y el 10% anual, y que en el mundo dirían, bueno, podemos hablar de crecer a tasas argentinas, Claro, ¿no? en vez de tasas chinas, ahora hablaríamos de tasas argentinas aún superiores a las conocidas como tasas chinas. Increíble que Milei tenga tanto entusiasmo en relación a su plan económico, pero vamos a escuchar. Si no lo tiene él, Fabi, no, claro, si no lo tiene él. Pero digo, los resultados no estarían dando, no estarían mostrando un poco lo que se espera en términos, sobre todo, de poder adquisitivo de las personas. Vamos a escuchar, si te parece, Juan, claro, a Javier Milei hablando entonces en la Corporación América. Ya ha pasado la noche en el país. Hoy asoman los primeros rayos de la mañana, pero el cambio necesita tiempo para iluminar todo nuestro cielo. Para acelerar este proceso, ahora vamos a emprender el desafío de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad, porque el país sigue necesitando más libertad y más seguridad para crecer. Es decir, que si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas por los próximos años. Los primeros rayos de la mañana, ¿no? Las metáforas que utilizan, ¿no? Era la luz al final del camino, al final del túnel. Esta es un poco más tierna que la luz al final del túnel, que era más... Se ponen poéticos porque la verdad es que la realidad no consiguen otra cosa que metáfora, porque la realidad no acompaña. Muy tranquilo igual, muy sereno se lo veía. Estaba un poco en casa, ¿no? Porque era, bueno, el lugar de sus ex empleadores, ¿no? Siempre que habla en estos eventos se muestra de esta manera, y además el cambio en su forma, digamos, de comunicarse tiene que ver con uno de los pedidos desde Estados Unidos, ¿no? De su amigo y presidente Donald Trump. Tenemos que pasar a la provincia de Buenos Aires porque hubo 2 grandes declaraciones del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. En principio habló de proteger la producción y el trabajo. Estamos hablando de frente al Consejo Federal de Inversiones, el famoso CFI. Estuvo allí hoy el gobernador, y me parece que el dato político de la cuestión es que mientras él hablaba de defender la producción, la universidad pública, el trabajo, lo hizo frente a un montón de otros gobernadores que son aliados de Javier Milei. Estamos hablando, por ejemplo, de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, Sadir, el radical de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, que estaban ahí en el público, que también dieron su disertación. Pero bueno, en ese marco habló de proteger la producción, habló de proteger el trabajo y sobre todo de la universidad pública también. Y la última disertación del gobernador Axel Kicillof fue hace un ratito, en el marco del acto por el Día de la Soberanía en la Casa de Gobierno de La Plata, donde, bueno, habló justamente de lo importante de entender el día en el marco del contexto actual, ¿no? Claro. De cómo se puede resignificar el Día de la Soberanía y la vuelta de obligado como un aprendizaje en relación a lo que está pasando con la Argentina, y en ese marco cuestionó al acuerdo comercial con Estados Unidos porque justamente viene a quebrar la posibilidad de los argentinos de decidir sobre su futuro. Vamos a escuchar entonces al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. El otro día, más allá de que teóricamente fue producto de una negociación muy compleja, la planteaban casi como heroica, bueno, yo lo que digo es que ese mismo papelito que firmó la Argentina
lo firmaron varios países que, a diferencia de la Argentina, no tienen para defender una industria nacional como tenemos nosotros. Primero el trabajo argentino y primero la producción argentina. Primero, casi parafraseando al presidente de Estados Unidos. Y se lo digo al gobierno nacional porque esta es una provincia productiva, es una provincia industrial, es una provincia de trabajo. Primero la Argentina. Ni una sumisión política, ideológica, geopolítica, y menos todavía ir a negociar con miedo y de rodillas. Bueno, muy claro el mensaje del gobernador, justamente chocando con lo que es el programa de gobierno económico de Javier Milei. Y volvemos al Gabinete Nacional porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de Santilli, que iba a salir a recorrer las provincias pero sin herramientas porque le habían vaciado el ministerio? Bueno, finalmente hubo algunas reorganizaciones el día de hoy que se anunciaron por decreto, y lo que terminó pasando fue que el RENAPER, que había pasado justamente al Ministerio de Seguridad, vuelve al Ministerio del Interior, entonces Santilli lo va a retener. Por eso el posteo de Patricia Bullrich que decía ahora le toca al Colo, y por Ahora eso te decía edición limitada a los DNI firmados por Patricia Bullrich, porque fue un ratito nomás, Increíble, ¿no? Increíble realmente esto de salir a promocionar la firma en los pasaportes. Por otro lado, Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, actualmente a cargo de Daniel Scioli, se divide. Turismo y Ambiente va a permanecer bajo la órbita de Jefatura de Gabinete y manteniendo a Scioli en su puesto, y Deportes se va a convertir en una subsecretaría y pasa al Ministerio del Interior. De nuevo, Santilli ahí reteniendo esta parte, que lo va a usar como una herramienta, ¿no? Una herramienta para negociar con los gobernadores. O sea que pierde Deportes Scioli. Deportes Scioli, se queda con la otra parte, digamos. Y se lo queda al Colo, que bueno, que también tiene su beta, bueno, hijo de un expresidente de River, ¿no? Bueno, mucha también presencia en la institución. Y es una fuerte, digamos, herramienta para salir a negociar con las provincias. Es lo que un poco estaba pidiendo, ¿no? Que básicamente le vaciaron el ministerio. ¿Querés final de la Copa Argentina en tu provincia? Ah, no, esperá que tengo que hablar con la gente. Eso es un poco más complicado. Está complejo, hay otra gente que toma decisiones. Sí, lo que está complicado también es el transporte, porque podría llegar a anunciarse próximamente un paro. Un paro, estamos hablando de la UTA, que podría afectar, digamos, en la zona del área metropolitana de Buenos Aires a casi 11 millones de personas. Esto tiene que ver con que la UTA informó que, bueno, las empresas anunciaron que van a pagar, escucha esto, Juan, el pago de noviembre, o sea, el sueldo de noviembre en 2 cuotas y el aguinaldo en 6 cuotas. Esto tiene que ver con, bueno, la situación de deterioro financiero del sector, que los trabajadores definen como una violación a los derechos laborales. ¿Le dijiste el sueldo de noviembre en 2 cuotas? El sueldo de noviembre en 2 cuotas. Y el aguinaldo lo pagarían en 6 cuotas. Y diciembre después hablamos de cómo te vamos a pagar diciembre. Claro. Lo paga Papá Noel, digamos, una cosa así. Esto se tendría que definir antes del 4 de diciembre y de otra manera, de cualquier otra manera, se anunciaría entonces una medida como un paro, porque las cámaras empresariales dicen que los subsidios llegan tarde, que no hay plata, que no alcanza, bueno, que están incumpliendo los acuerdos salariales, y por supuesto todo esto culpa o responsabilidad del Ejecutivo que no está garantizando los flujos necesarios para garantizar los servicios. Mira, lo leo porque es cortito, lo firma Roberto Fernández, el secretario general de la UTA. El gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado y que constituyen el sustento de sus familias ante la amenaza de las cámaras empresarias de pagar los salarios en 2 partes y de fraccionar en cuotas el aguinaldo. Exactamente, ese es el comunicado. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta el 4 de diciembre tienen tiempo de pagar o de presentar un plan de pagos que de esta manera suspendería la medida de fuerza, pero lo que parece es que el Ejecutivo no está bajando la plata y los trabajadores, digamos, van a tener que tomar alguna medida porque los pagos no se garantizan y no se garantiza el servicio. Esto siempre termina afectando a las personas que utilizan los servicios de transporte público. Y por último tenemos que hablar de lo que está pasando en la provincia de Formosa, porque se está registrando un rebrote de COVID. Parece que viajamos 3 o 4 años atrás, pero no, seguimos hablando de COVID. Esto es porque se están registrando, bueno, una
positividad del 24% en la provincia. Esto quiere decir que de todos los test que se hacen, el 24% sale positivo. La última semana... Hay un punto, perdóname que te interrumpa, claro, porque hablamos de Formosa, seguramente hay muchos distritos en los que no se está testeando, entonces no hay datos. No, claro, eso también es algo importante, porque no es que se hace el mismo seguimiento epidemiológico que se hacía en pandemia. Claro. Entonces, probablemente la enfermedad avance y se transmita y no hay registro, y eso lo hace aún más peligroso. En la última semana se registraron 341 casos positivos de 1.422 pruebas realizadas. Esto genera una cifra del 24% de positividad. La mayor concentración de estos casos se da en la capital de la provincia y en otros lugares como El Colorado, Laguna Blanca, Clorinda y otras localidades. Lo que estamos viendo es el parte justamente epidemiológico. Y a esto se suma algo que lo genera mayor complicación, que es una nueva cepa. ¿Se acuerdan de las cepas? Claro. Teníamos la Omicron. Bueno, ahora se está hablando de la Frankenstein, que es una cepa nueva, más compleja, y justamente se está estudiando cuáles son los efectos al respecto. No le pusieron un nombre muy tranquilizador. No, la verdad que no. Sí, se ve con la película. Claro, salió con la película. Lo oficia Netflix. Para mí tiene que ver con que vamos a preguntarle después a la persona correspondiente, claro, ¿no? Sobre la peligrosidad de esta nueva cepa, pero para mí tiene que ver porque es una mezcla de las otras, entonces eso lo hace aún más complicado. Y para prevenir los contagios, desde el Ministerio de Desarrollo Humano Provincial, bueno, aplicaron alguna serie de medidas que son muy similares a las que nosotros teníamos que cumplir durante la pandemia. Estamos hablando de lavado frecuente de manos, estas son sugerencias, el uso de alcohol en gel, ventilación cruzada en ambientes cerrados, también el uso de barbijo, si es que estamos entre muchas personas en lugares cerrados, limitar la cantidad de personas en ambientes reducidos, y desaconsejan compartir elementos que puedan generar la transmisión del virus, sobre todo cuestiones personales. Estas son algunas de las medidas que están en la provincia para prevenir que esto siga creciendo, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos que seguir hablando de COVID, y sí, esto no se terminó. Parece que sí. En un ratito vamos a volver sobre el tema, porque tenemos un especialista que nos va a dar detalles de dónde estamos parados exactamente con respecto al rebrote de COVID. Y en un rato, hablando de temas que ya tocamos, vamos a volver a hablar de soberanía nacional, del Día de la Soberanía. Sí. Nos va a contar un poco Nahuel sobre el tema y tendremos su mirada. Pero ahora vamos a volver a la actualidad, bueno, y a las miradas de la actualidad también sobre nuestro pasado y nuestra historia, porque vivimos lamentablemente en tiempos de negacionismo, ¿no? Vivimos en tiempos en los que se vuelven a discutir hechos históricos y momentos históricos de nuestro país que parece que ya de alguna manera estaban resueltos, y no es así. Bueno, vamos a conversar y tenemos en línea a Pilar Calveiro, que es doctora en ciencia política, residente en México desde su exilio, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Está en Buenos Aires en este momento, pero tremenda tormenta, queríamos tenerla en la mesa, la verdad es que fue muy complicado, pero le agradecemos a Pilar que esté conectada con nosotros vía Zoom. Pilar, buenas noches y gracias por estar ahí. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de compartir en este momento con ustedes y con su público. Gracias, Pilar, y saludo también aquí en la mesa a Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Pilar, ¿cómo estás observando esta... Bueno, entiendo que no es el único caso, ¿no?, el argentino, pero ¿cómo estás observando este movimiento de negacionismo sobre, en particular, en este caso, los hechos acontecidos durante la última dictadura militar? Bueno, creo que el negacionismo tiene que ver con algo que ha estado siempre presente en las prácticas de memoria, en donde, bueno, la memoria es un campo de lucha, de lucha por cuáles son los discursos que prevalecen. Entonces, no debe extrañarnos que esto ocurra, sino que hay que tomarlo como parte de un desafío político al que hay que entrar, en el que hay que entrar en esa discusión. Hay que dar la discusión, pero ¿en qué términos? Todo debe ser discutido, porque a veces parece que hay planteos que resultan un poquito como inaceptables, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, en la medida en la que se pongan sobre la mesa, es importante tomar el desafío y hacer la discusión. Creo que lo relevante aquí es volver a ver cuáles son los ejes principales, cuáles son los contenidos de esas memorias y digamos, hacerlo para ponerlo a disposición de la opinión pública.
Pilar, ¿qué tal? Te saluda Nahuel Sosa, ¿cómo estás? Hola Nahuel, muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, bien. Vos, en algunos de tus libros vos hablás que las memorias no son neutrales, que las memorias pueden ser resistentes o funcionales al poder y que son un ejercicio, ¿no? Que se van resignificando. Bajo esa óptica me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué memorias ves que se están resignificando? Es decir, por ejemplo, ¿podemos pensar que la memoria reciente de la pandemia tiene algo que ver también con estas extremas derechas? ¿Podemos ver que la memoria noventista de los 90? Digo, porque por lo general se suele poner el eje en la dictadura, ¿no? Muchas veces cuando se confronta con Milei, pero, por ejemplo, aparece una memoria noventista que estaba procesada de otra manera. Y te pregunto también, si la pandemia, que todavía es algo muy reciente, pero lo digo en términos muy burdos, pareciera que fingimos demencia y que la pandemia tiene un correlato sociológico y político capaz todavía muy fuerte en nuestra sociedad que todavía no podemos conmensurarlo correctamente. No sé cuál es tu mirada. Sí, yo en primer lugar yo diría que esas memorias no están aisladas, separadas, sino que hay conexiones. No son lo mismo unas que otras, pero hay conexiones entre la memoria de esos distintos momentos. Ahora, me parece que es fundamental observar qué ha ocurrido en la pandemia y cuáles son las memorias sociales que han quedado y la memoria en las subjetividades. En este texto que yo estoy presentando en este momento, el libro este que se llama De matar a dejar morir, justamente trabajo un poco la cuestión de la pandemia, tratando de ver cómo algunas de las prácticas que ocurren en la pandemia dejan determinadas huellas sociales y de construcción de las subjetividades, que creo se reflejan en las discusiones políticas del momento actual. Entonces, me parece que es importante observar allí y debatir allí cómo conceptualizamos esto, cuáles son las memorias que construimos a partir de esto. Yo quería preguntarle a las dos, pero particularmente a Eduardo, pensando en la parte, digamos, más de acción, de trabajo en términos de políticas, de producción de leyes, de pensar en términos de política pública, porque el negacionismo es algo que se piensa en el orden de lo simbólico, ¿no? Pero eso después repercute en las instituciones, en el lazo social, en la convivencia democrática. Se piensa en muchos lugares la posibilidad de, por ejemplo, proyectos contra el negacionismo que declaran, como delito, ¿no? El negacionismo, existen en algunos países. En Argentina particularmente esa discusión todavía no surgió, pero yo me pregunto cómo se puede regular y trabajar en términos de políticas públicas, y por otro lado, ¿cómo sentís que el negacionismo está deteriorando particularmente en este gobierno las instituciones de nuestro país? Bueno, si había una política de Estado que tenía consenso público, era la política de derechos humanos. Sí. Política que nos dio prestigio. Yo digo, Brasil es un país que tiene un liderazgo de volumen. Argentina tiene un liderazgo de concepto. Y dentro de ese liderazgo de concepto, el tema de derechos humanos es un tema de prestigio del país, de cómo fue resolviendo las gravísimas violaciones a los derechos humanos que sucedieron entre el año 76 y 83. Llama la atención que el secretario de Derechos Humanos, un hombre que ha sido juez de la Nación, no estamos hablando de alguien que vino por la ventana, vaya a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde está más que probada la situación argentina, y diga estas barbaridades. Y estamos hablando de Baños, ¿no? Estamos hablando de Baños, el doctor Baños, el secretario de Derechos Humanos. Sí. Y digo, yo le refuté con números crudos, porque frente a terrible negación, uno tiene que ver cuáles son los archivos que para ellos, no para mí, son supuestamente los más creíbles. Y el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que se desclasifica en el año 2006, cuando acá se cumplían 30 años del golpe militar, lo levanta Hugo Alconada Mon, que en ese momento era corresponsal del diario La Nación en Estados Unidos, y habla que por vía del Departamento de Estado, Estados Unidos tiene
el aporte de espías de Estados Unidos de 22.722 personas desaparecidas en el ejército, porque es una información que surge del 601 de inteligencia, que habla solo de ejército, al año 78. Claro, faltaban Faltan las otras dos fuerzas, 78. No está la Armada ni está la Fuerza Aérea. Al año 78, imagínense, 79, 80, 81, 82. Ese documento que fue desclasificado y que también hay una nota del diario Clarín sobre esos archivos, hoy están, yo los he mandado a pedir, resguardados en la Universidad de Georgetown, en Washington, y yo creo que es importante que los conozcamos, si están los nombres. Quien suministra los datos se llama Arancibia Clavel. Arancibia Clavel fue un espía chileno que vino con el Plan Cóndor a trabajar de parte de Pinochet junto a la dictadura argentina. ¿Qué pasó? Que cuando en el año 78 se recalienta la relación entre Chile y Argentina por el tema del Beagle, el hombre pidió sumarse a la Central de Inteligencia Americana para resguardar su vida, porque claro, tenía miedo, porque aparte y entonces le entregó todos los documentos que él trabajaba conjuntamente con el 601 de Ejército. O sea, no es que estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de nombres crudos. Nosotros sabemos que en la ESMA hubo sobrevivientes, no conocemos un solo sobreviviente de Campo de Mayo. O sea, yo quiero decir, hay mucho de número duro, de dato crudo, que el secretario de Derechos Humanos tiene que conocerlo mucho más que yo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A veces creen que los resultados electorales le da derecho a todo, y no les da derecho a todo. Podrán, ¿a dónde quieren llevar? Si ha sido tan transversal la política dictatorial, transversal porque le ha agarrado a todos los sectores sociales que han sido víctimas de esas políticas del terrorismo de Estado. O sea, yo creo que lo único que muestra es quiénes son ellos, pero no van a borrar la memoria. La memoria, la Argentina ya adquirió esa memoria. Las marchas más multitudinarias y unitarias que hay en la Argentina son los 24 de marzo. No hay, quizás otra de las grandes marchas unitarias que hubo fue cuando la Corte Suprema quiso instalar el 2x1. Acuérdense de una gran movilización popular en todo el país. Surgió que la propia Corte Suprema de Justicia fue para atrás con un predictamen que ya tenían, firmado por los jueces Rosati y Rosenkrantz. Entonces, me gusta cómo fue presentado el tema, pero quiero decirle, con estos números crudos es muy difícil que uno les nombro el país que les gusta admirar a ellos, no, pero si quieren pueden ir a Francia, que también tienen archivos sobre Argentina, pueden ir a España, que también tienen archivos sobre Argentina, y pueden ir a Italia, ya que les gusta tanto Meloni, que también tiene archivos sobre Argentina, y van a ver que los números superan mucho más que los 30.000. Ahora, y vuelvo sobre Pilar también, y a propósito de lo que estás diciendo, Eduardo, me da la sensación de que tenemos, que el gobierno de Milei es tan negacionista al extremo que puede directamente ignorar esto que es información, por supuesto, fehaciente, digo, archivos de los Estados Unidos, directamente en su relato ignorarlos y seguir sosteniendo lo mismo que sostiene. Digo, en esto de la batalla por la memoria, se puede directamente ser indiferente a los datos. ¿Esto puede suceder, Pilar? Bueno, yo quería justamente mencionar esto. Y yo creo que hay como dos niveles. Desde luego que hay muchísimos datos que muestran de manera fehaciente y de manera indiscutible lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Me parece que eso es efectivamente así. Sin embargo, creo que el campo de la memoria tiene que ver también con otra dimensión, o sea, tiene que ver con cuáles son los discursos que se consideran válidos, que se validan socialmente. En ese sentido, la memoria nunca está cerrada, está siempre en juego. A eso me refiero yo cuando digo que allí hay unas luchas que son luchas políticas y a las que hay que entrarle, en la medida en la que efectivamente hay
un conjunto de hechos probados, verificados, etcétera, pero en este otro nivel de los discursos, de cómo se arman los discursos y de incluso cómo se construyen discursos a partir de la mentira, pero cómo discursos que se construyen a partir de la mentira pueden ser validados socialmente. Este es uno de los problemas más importantes. Entonces, en ese sentido, creo que hay que entrar al debate político porque es importante desmontar esos discursos que están construidos a partir de mentiras. Pilar, y cuando vos hablas de desmontar, ¿te referís a políticas comunicacionales, culturales, educativas, digamos? ¿Cómo se trabaja eso? Sobre todo pensando en, pienso en las nuevas generaciones que pareciera que, digamos, se alimentan más de lo que encuentran en redes sociales o en espacios no formales que lo que ven en los libros en la escuela. Todo eso que vos mencionás, pero también el debate político como tal. O sea, creo que hay que entrar a la dimensión política de estos fenómenos y que hay que darlo, porque lo que está en la base de la memoria es eso, son posicionamientos políticos, y porque no hay que dar por cerrado ningún debate que se pone sobre la mesa. O sea, no hay que dar por concluido, por ganado, sino que en la medida en la que se vuelve a colocar sobre la mesa, hay que volver sobre el asunto, sobre los ejes, sobre los temas principales, me parece. Eduardo, te veía sentir a lo que decía Pilar recién, bueno, esto de no hay que dar por ganada ninguna batalla en este sentido. Y digo, en cuanto al debate político que venís llevando adelante hace años, digo, ¿te sorprende encontrarte, digo, teniendo que discutir cosas que ya estaban discutidas? Me sorprende, y está bien que me sorprenda, no lo quiero naturalizar, y me gusta lo que ella plantea, porque es un desafío. O sea, ¿cómo reacciona uno frente a la negación en vivo y en directo? Es Claro. muy, no es normal. Es violento. Fácil, Es claro, violento, sí. es violento. Entonces, ese día que yo leí, por ejemplo, me puse a escribir esta columna que después publiqué en Perfil, pensando que con mi verdad y los datos ciertos, vos podés, se terminó el debate. Y la verdad es que después te das cuenta que hay una generación que se nutre de otra manera, y eso es las formas que nosotros tenemos que encontrar para dar el debate. Si uno ve cómo va surgiendo en la propia Alemania, el nazismo que está resurgiendo, en la propia España, con la palabra de Vox, el franquismo que está resurgiendo, pareciera que no es solo en la Argentina que se refutan la historia, lo que hemos podido sacar a la luz y pensábamos que era definitivo. Estas son las cuestiones del ser humano que a uno le hierven la sangre, pero suceden. Lo que no podemos es que nos ganen la batalla cultural, porque creo que todo tiene que ver con todo. La visita de los diputados de la Libertad Avanza a los genocidas que están, esa naturalización. Hoy mismo, ¿no? La critican a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque compartió en su supuesto encierro una reunión con el Día del Militante, ¿no? 17. Ahora resulta que cuando festejan el cumpleaños con Palito Ortega incluido, un represor de los peores que está en detención domiciliaria y hace una fiesta con varias centenares de personas, está todo bien, eso está naturalizado, ¿no? Entonces vos ves la diferencia entre cómo rebota comunicacionalmente una situación y la otra, ¿no? Yo me gustaría preguntarle a ambos, a Pilar y a Eduardo, a ver, de alguna manera, ¿cuál sea la particularidad o qué particularidades tiene la memoria histórica argentina? Porque uno también podría decir, bueno, no es la primera vez que la derecha, el antiperonismo, los procesos reaccionarios niegan determinadas situaciones. Digo, ahora pasa con los detenidos desaparecidos, pero en otro momento pasó con los pueblos originarios, en otros momentos pasó con el peronismo mismo, ¿no? Digo, negar la historia del peronismo y hasta querer proscribirlo. Y incluso el propio decreto para desperonizar a la sociedad había que ir al olvido de determinadas categorías. Entonces,
Me pregunto, frente a esta situación de decir, bueno, hay que dar la batalla, decía Pilar nuevamente. Bueno, a veces para dar la batalla es importante ver nuestra propia historia. En otros momentos, ¿qué particularidad tiene la memoria histórica del pueblo argentino cuando se tiene que enfrentar a estas encrucijadas? Pilar, no sé si querés, si me puedes escuchar. Yo creo que un fenómeno que nosotros encontramos reiteradamente en nuestro país es como esta tendencia a desaparecer aquello que no es funcional dentro de cierto relato. Entonces, es como el negacionismo tiene que ver con eso, con decir, esto no es coincidente con mi relato y lo borro, lo desaparezco, lo desacredito. Me parece que en ese sentido es que es una lucha que está que siempre está en juego, que no se puede dar por concluida, que no se puede dar por ganada. Son dos cosas, una cosa es el relato histórico y otra cosa es la memoria. El relato histórico tiene más una pretensión, podríamos decir, de verdad última, que se puede construir desde un ángulo o desde otro. La memoria es algo que está anclado en la experiencia, y como la experiencia es diversa, hay distintas memorias, entonces inevitablemente en el campo de la memoria hay siempre luchas que tienen valencias políticas, dimensiones políticas. Entonces no nos puede extrañar que hoy por hoy se mire de nuevo no solamente los 70, como se decía recién, se mira de nuevo los 70, se mira de nuevo a los pueblos originarios, se mira de nuevo el 2001, se mira de nuevo la pandemia y tenemos distintas miradas sobre eso. Entonces me parece que reformular las miradas es fundamental para la lucha política del presente. O sea, creo que eso tiene que ver con cómo entendemos el momento político presente y en ese sentido es que tiene sentido volver a esos debates. Eduardo. Sin duda, ¿no? Y mirá, hoy es el aniversario de la muerte de Evo Bonafini, ¿no? Que tuvo mucho que ver con esa lucha en ese tiempo. Y hoy es el cumpleaños de León Gieco, que quizás en esa canción, en esa letra de que todo está guardado en la memoria, sintetiza mucho de lo que Pilar está diciéndolo más politológicamente, ¿no? Totalmente, y es el Día de la Soberanía. Uno nació y otra se fue en el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, ¿cuánto se con negó? Con todo el cuestionamiento que hay hoy por hoy sobre la soberanía y que tiene todo el sentido también volver sobre eso y volver a discutir eso. ¿Cuándo los que gobiernan del pensamiento político de Javier Milei festejaron el Día de la Soberanía? Nunca. El 20 de noviembre, que es el día de la vuelta de obligado, de cuando el pueblo logró sacar al invasor que venía. Es como, yo lo escuchaba recién a él, y es como, también negamos los vuelos de Plaza de Mayo, donde la población civil hasta el día de hoy, solo los familiares y algunos militantes y algunos históricos se juntan ese día y cada vez aparecen más, esto también, familiares de gente conocida que uno no... El otro día yo en el último aniversario había un hermano de Luis Landricina, por ejemplo, que hablas de los bombardeos de Plaza de Mayo, ¿no? que murió en los bombardeos de Plaza de Mayo, y van apareciendo, entonces eso te sirve para ir a contar de vuelta la historia de cómo fue, estaba la mamá ese día. Bueno, lo mismo el genocidio de los pueblos originarios. El genocidio de los pueblos originarios, bueno, hoy pareciera que todo lo que la Constitución del año 94 le dio de derecho a los pueblos originarios, los mismos que pensaban parecido a Menem hoy lo niegan, ¿no? Sí, Pilar, te escuchamos. No, decía, por ejemplo, el tema de los pueblos originarios y el genocidio del que fueron objeto, que es uno de los grandes asuntos de nuestra memoria nacional, que en muchos momentos ha sido desconocido o incluso silenciado. Creo que y conecta perfectamente con el momento actual y con todos estos otros momentos de los que hemos estado hablando, ¿no? Vuelvo al título de tu libro, De matar a dejar morir, porque esto habla también, digo, es un arco, ¿no? Justamente un arco histórico. Bueno,
estilo, no sé si la palabra es estilo, pero bueno, gobernabilidades creo que es una palabra que utilizás, ¿no? De, digo, los 70 al 2025, ¿no? Desarrollá un poquito esa idea, por favor, por qué antes matar y ahora dejar morir y de qué manera en todo caso. Bueno, yo lo que planteo es que ha habido un tránsito en las formas de organización del poder, que llamo gubernamentalidad, y que lo que teníamos en los años 70 era una forma de organización del poder muy centrada en un Estado vertical, relativamente homogéneo, y que desde allí, como núcleo de la política, como eje medular de la política. Creo que en ese momento la experiencia que se tiene en los años 70 y que ahora se está rediscutiendo es una experiencia en donde el Estado como tal extermina a un grupo de la población definido como un otro enemigo, como un otro peligroso, como un otro contaminante que hay que eliminar, exterminar. Ese es un modelo. Creo que en el momento actual estamos en otra forma de gubernamentalidad, en donde el Estado ha perdido esa consistencia, podríamos decir, que tenía en los años 70 del siglo pasado, que es un Estado mucho más fragmentado, mucho más penetrado por intereses privados particulares, tanto legales como ilegales en muchos casos. Que entonces lo que tenemos es una modificación del aparato, digamos, de las estructuras de poder, de las redes de poder, y que las prácticas que se usan en este momento, más que matar de manera directa, es orillar a sectores muy importantes de la población, a enormes más población, orillarlas a condiciones de vida que son insostenibles. O sea que en lugar de matarlas de manera directa, se las abandona a su suerte, se las abandona a condiciones insostenibles que amenazan la vida y en ese sentido se las deja morir. Claro, por ahí hablando de personas con discapacidad, libro, ¿no? Pasar ese matar directo a un dejar morir. Pilar, para que se entienda, estamos hablando de colectivos como los de discapacidad, de los jubilados y jubiladas, claro. Sí, uno la escucha a Pilar y digo, está claro, digamos, nos está mostrando la película que estamos viendo. Totalmente, ¿no? totalmente, claro. Pero no solamente los discapacitados o los jubilados, también los pobres. Hay un sector vastísimo de población pobre que vive en condiciones que hacen prácticamente inhabitable la vida. Entonces, me parece que, y de alguna manera se los empuja en esa dirección. Me parece que eso es importante para observar la distinción que hay entre las formas de organización del poder en el siglo pasado y las actuales, lo cual no quiere decir que sea menos mortífero. Claro. Son formas igualmente mortíferas o más incluso, porque son sectores amplísimos de la población que son empujados en esa dirección. Sí, Eduardo, perdón. Coincido tanto con Pilar que voy a recurrir al año 2013, cuando hay alguien que denuncia esto que está sucediendo, y no lo escuchábamos, se llamaba Francisco y denunció la cultura del descarte. Sí. Quizás todo lo que Pilar está contando en términos muy profundos, él lo sintetizó con que hay una sociedad que está descartando a los jóvenes en aquel momento, que es la caída de Lehman Brothers, y no conseguían el primer trabajo, los jóvenes de 17, 18 años, a los mayores, decía en ese momento, a los migrantes que le denominaban migrantes, pero eran los refugiados de Siria, de Libia, de Irak, que Occidente había destrozado y que el Mediterráneo se había convertido en un cementerio, y él cuando hace ese primer viaje a Lampedusa denuncia eso. Yo cada vez lo veo más presente, ¿no? O sea, tal cual lo que Pilar está describiendo en ese libro y en términos muy bueno, es lo que yo aprendí como la cultura del descarte, que en aquel momento no sonaba fuerte, pero se está practicando. Pareciera que este sistema va hacia eso, pero va a haber una reacción. La elección de Nueva York de los otros días es una reacción. La elección de California, estoy hablando en el propio país donde empezó todo esto, creo que hay reacciones humanas, y en eso no solo tenemos que buscar cómo construir la esperanza para
para que eso no avance. Sí, pensaba en lo cruel que es al mismo tiempo este sistema que construye discursos para que las personas que son descartadas piensen que son responsables de su propia caída, ¿no? De su propia marginalidad en relación a este discurso liberal de que tu éxito es solamente depende de vos. La contracara del mérito, ¿no? Digamos, no hiciste lo necesario, ¿no? No tenés lo que hace falta, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Mientras te destruye, bueno, hace que vos no puedas tampoco salir a reclamar, porque eso depende exclusivamente de vos. Pilar, bueno, te agradecemos mucho por estos minutos que hemos compartido, ha sido muy interesante escucharte, y bueno, y vamos a buscar tu libro, se llama De matar a dejar morir, y editó Siglo XXI, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad, ahí está la portada, les agradezco a ustedes la oportunidad de hablar de todo esto y bueno, seguimos la conversación en otro momento. Claro que sí, muchas gracias, Pilar. Un abrazo. A ustedes. Muy amable. Pilar Calveiro conversaba con nosotros. Eduardo, te saco del tema del que veníamos hablando para una última pregunta. ¿Cómo te parece que se va a dar la batalla en el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre? Yo hablo por el espacio que pertenezco, que es Unión por la Patria, ¿no? Nosotros tenemos la unidad, en la unidad nuestra está la fortaleza de poder enfrentar el tiempo que viene con propuestas, propuestas que tienen que tener y no tener miedo de defender los derechos de los trabajadores, de no profundizar la cultura del descarte, no decir esto que bien narrabas vos hace 2 minutos, como que uno es el culpable de todo. No es verdad. Y entonces, más que nunca, nos quieren divididos. No entremos en ese juego. Dirimamos en las cuestiones electorales en el tiempo que corresponda a la cuestión electoral. Lo que tenemos que saber es que nosotros, a partir del 10 de diciembre, quieren mandar las leyes más impresionantes para derogar derechos. Nosotros no pertenecemos al colectivo de que derogan derechos. Nosotros somos los que construimos derechos y tenemos que trabajar para que los nuevos derechos sean los que le lleguen a estos sectores que quieren descartar. Y Eduardo, yendo a una pregunta un poco más como pragmática, ¿no? Porque en el medio también lo que uno ve es que, bueno, hay movimientos especialmente de gobernadores por armar bloques propios o muchas veces con posiciones poco claras con respecto a la reforma laboral. Entonces, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio entre una oposición contundente que se plante frente al gobierno de Milei, pero a su vez preservar una unidad con sectores que pareciera que hoy están con mayor afinidad con Milei que con una mirada opositora? Bueno, creo que eso te lo puedo responder el 11 de diciembre. Sí. El 11 lo traemos. No, ¿sabes por qué? Porque yo veo que mucho sale en la prensa, pero yo hablo, por ejemplo, con los diputados de Santiago del Estero. Sí. Y van a estar en el bloque nuestro. Y eso, si querés, vengo rindo cuenta el 11 de diciembre. Entonces, en la prensa sale que viaja Santilli, que todo eso, pero el gobernador Zamora ha dicho que va a permanecer en el bloque de diputados de Unión por la Patria, los diputados de Santiago del Estero. Ojalá, he visto ayer que el Partido Justicialista, el vicepresidente primero, Mayans, ha convocado a todos los gobernadores a discutir este tiempo, a todos, sin discriminación de los gobernadores de origen justicialista. Bueno, me parece que por eso, de acá al 10 va a haber mucho ruido periodístico, pero yo tengo una gran esperanza. He hablado con muchos de estos diputados y nadie tiene voluntad de romper el bloque de Unión por la Patria. Todos tenemos que tener la inteligencia también de ceder en algunas cosas, porque hay un tiempo nuevo. Pero lo que vale es que el ceder sea para la unidad, no el ceder para que nos hagamos flexibilizadores laborales. Bueno, yo ya te agendé para el 11 de diciembre, Eduardo. Totalmente, con mucho gusto voy a estar acá. Muchas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con Bienvenidos al Tren. Tenemos...
Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, Continuamos con Bienvenidos al Tren en esta noche lluviosa de jueves. Hablábamos del rebrote de COVID que está alertando en la provincia de Formosa y nos preguntábamos si está pasando algo que debería preocuparnos seriamente al respecto. Tenemos en línea a Jorge Hefner, que es doctor en bioquímica de la UBA, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Jorge, buenas noches. Te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Jorge, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hay un rebrote de COVID en la Argentina o en algunos lugares, algunas zonas de la Argentina en particular como Formosa? Mirá, el asunto es que se está testeando muy poco la infección, entonces uno no puede estar seguro. Pero el hecho que en un pueblo de Formosa, como vos bien decís, y en algunas otras localidades se han hecho diagnósticos pequeños, pero se ha visto que en algunos entre el 40 y el 60% de esos casos que vos ves como casos gripales, cabeza, fiebre, etcétera, cuando haces el diagnóstico te das cuenta que es COVID. Entonces, uno puede extrapolar eso y decir, bueno,
hay una incidencia muy, muy importante. Yo no sé si en capital, en provincia de Buenos Aires, estamos hablando de un 50, un 40 o un 30% de los casos con una manifestación tipo gripe no son COVID, pero uno podría asumir que sí. Tiene un rebrote importante, la infección por SARS-CoV-2, que es el agente del COVID, y lo que hay que hacer para eso básicamente es tomar dos tipos de precauciones. Primera precaución es la vacunación, que está muy, muy por atrás de lo que debería ser un refuerzo anual o un refuerzo semestral para aquellas personas que padecen comorbilidades. Y por otra parte, si un chiquito, una persona está con un síndrome gripal, en la medida de lo posible que no vaya al colegio para contagiar a otros compañeritos, ese tipo de cuestiones básicas. Si bien hoy por hoy estamos muy lejos de pensar en el COVID como una enfermedad con una morbilidad muy severa, sí hay casos muy severos, sí hay gente que fallece por COVID, y después tenés el otro asunto de COVID, que es el COVID prolongado, esas manifestaciones que se mantienen en el tiempo, aún superando el cuadro gripal. Vacunas las tenemos muy olvidadas y tendrían que estar mucho más presentes. Mucho más presentes y en forma periódica, ¿no? Yo te doy mi caso, yo creo que tengo 5 dosis de vacuna de COVID, pero claro, la última me lo debe haber dado hace 2 años o 3. Sí, es lo que está pasando en la mayoría de las personas, pero la verdad que es un error, porque uno podría pescarse, vos te pescás sin estar vacunado, una infección por SARS-CoV-2 este año, otra el año pasado, y cuando tenés alta frecuencia de infecciones en el tiempo vas a tener más posibilidad de desarrollar un COVID prolongado. ¿Qué significa? Que con el tiempo empieces a manifestar ciertas cuestiones como debilitamiento muscular, lentitud en el pensamiento, algunas afectaciones cardiovasculares. Entonces, si bien la presentación que tiene es distinta a la que veíamos en el año 2021, realmente la vacunación está en la orden del día, y ahora tenemos, más allá del olvido, que nos olvidamos de vacunarnos de COVID, hay un problema ahora en el abastecimiento de las vacunas que esperemos que se solucione rápidamente. Jorge, una de las complicaciones es la cuestión de las cepas, que tengo entendido que cambian con el tiempo, son combinaciones. Bueno, ahora se registró que está circulando esta nueva cepa, que es la cepa Frankenstein. ¿Qué es lo que genera que surjan nuevas cepas y cómo complica esto los cuadros? Sí, mira, en primero, para alguna tranquilidad, insisto en las vacunas, ¿no? La cepa Frankenstein en absoluto es más grave, cursa en forma más grave que las anteriores, son todas derivadas de esa que apareció en el 2022, que es Omicron. Bien. Que la característica que tiene es que es tremendamente contagioso, entonces claro, no es más grave. Pero si te agarras flojito, tienes una comorbilidad, tienes un paciente oncológico, un paciente obeso, un paciente que tiene un problema pulmonar crónico, te puede pegar muy duro y a veces puede ser muy grave. Segundo, el virus, como se expande tanto y nosotros tenemos anticuerpos, porque casi todos hemos sido vacunados en su momento o nos hemos infectado, el virus va cambiando para evadir un poquito esa respuesta inmune poblacional que tenemos. Eso explica las distintas variantes. Vos fíjate que cada 3, 4, 5, 6 meses aparece una nueva subvariante de Omicron. Más grave no, pero tiene un poco más de capacidad de evadir la respuesta inmune que tenemos nosotros como parte de la población. Ahora, las vacunas que tenemos actualmente, todas ellas, tanto la Arvac de Argentina, la de Pfizer, la de Moderna, todas protegen y protegen mucho frente a lo que más preocupa. Casos severos, protegen muchísimo, y eso es independientemente de la subvariante de Omicron que circula. Te hago una última pregunta, Jorge, te agradecemos mucho este contacto. ¿Esto está pasando solamente en Argentina o está pasando en el mundo? No, está pasando en el mundo. Está pasando en el mundo. Tenemos un problema en Argentina que no hay por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que debería, pero no hay una campaña de vacunación, una campaña de difusión de la necesidad de vacunación. No solamente frente al COVID. Fíjate que vos, por ejemplo, en enfermedades que pensábamos olvidadas como el sarampión, tendríamos que tener un 95% de cobertura con las 2 dosis y no estamos llegando al 70% de cobertura, y eso nos condena lamentablemente a futuros brotes. La gran herramienta que tenemos es la vacunación y tiene que estar a la orden del día.
Es una pena, ¿no?, que estemos pasando este momento en el cual, digo, se desacredita la vacunación como método para cuidado, para protección de la sociedad. Es lo que está pasando, ¿no? Sí. Digo, Mira, pasa tal cual, además, pero en artículos científicos que valoran cuantitativamente las bases de datos, si vos tomás los últimos 100 años, los dos grandes desarrollos que más impacto tuvieron en la salud de la población es agua potable y vacunas. Millones y millones de personas. Un solo ejemplito te doy, porque la verdad que desespera este asunto de las vacunas. Sí, claro. Solamente por eso. La vacuna, por ejemplo, antisarampionosa entra en los años 60 o 70. ¿Cuántos chiquitos morían en todo el mundo antes de la introducción de la vacuna? Entre 2 y 3 millones cada año. ¿Cuántos fallecen lamentablemente después de la introducción de la vacuna? 100.000, básicamente en un 90% no vacunados. Claro. Es decir, que en los vacunados prácticamente erradicás la infección, la severidad y la mortalidad. Por eso es tan importante insistir en este punto. muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias. Jorge Geffner nos contaba sobre esto. Bueno, tenemos que insistir permanentemente, ¿no?, sobre la necesidad de la vacunación, una lucha en la que no hay que aflojar, pese a que haya que escuchar tantas cosas absurdas. Bien, salimos del tema COVID para volver a la fecha de hoy, Día de la Soberanía Nacional. Te escuchamos, Nahuel. Bueno, ahí, Juan, te propongo un poco primero pensar el concepto de soberanía y después ver qué pasó ese día en nuestro país, ¿no? Acá te traje algunas plaquitas, algunos videitos para poder ir haciéndolo interactivo. Vamos con la primera. A ver, el concepto de soberanía, primero era la idea de autoridad legítima sobre un territorio, ¿no? Esto era más propio de la Edad Media, podríamos decir, porque la realidad es que ni en Grecia, ni en la antigua Grecia, ni en la antigua Roma se utilizaba el concepto de soberanía como tal, ¿no? Esto comienza con fuerza a partir de la Edad Media y está esta idea de que, bueno, es una autoridad legítima, que hay alguien que tiene el poder de aplicar en un determinado territorio su autoridad y esa autoridad no es cuestionada, ¿sí? Luego tenemos como la mirada más hobbesiana de Thomas Hobbes, cuando ya se empieza a hablar de contractualismo, de pacto social, que la soberanía tiene como una función intrínseca que es garantizar el orden, ¿no? Entonces, el soberano, el poder soberano es un poder supremo que se manifiesta, se expresa su esencia en la medida que pueda garantizar el orden. Y finalmente, con la Revolución Francesa, principalmente con Rousseau, que es un poco lo que después se retoma, sobre todo en América Latina, es que en realidad el poder, la soberanía, tiene que ver con la voluntad popular, ¿sí? Entonces, soberanía es sinónimo, o mejor dicho, es la voluntad popular en el ejercicio. Entonces acá ya el centro se pone en el pueblo. Es decir, el centro ya no es la soberanía como una autoridad abstracta o monárquica, o la soberanía solo ligada a la cuestión del orden, sino que la soberanía es cuando el pueblo puede ejercer ese derecho sobre ese territorio al cual le fue dado. Ahora bien, vamos a traerlo para la Argentina, ¿no? En esta segunda plata podríamos decir, bueno, la soberanía efectivamente cuando se construye el Estado-Nación argentino es una forma de emancipación, es decir, la soberanía es intrínseca a cómo la Argentina se fue constituyendo en términos identitarios. Y esto, por supuesto, que implica el control que empieza a tener la Argentina con sus recursos, con su territorio y con sus rutas de navegación, que es lo que va a estar en juego el 20 de noviembre de 1845. Y este tercer puntito que te puse ahí, puse la disputa por la colonialidad, porque se te iba a pensar que la soberanía no es un hecho consumado, sino que está permanentemente, ¿no? La colonialidad, para capaz que no lo saben, en ciencias sociales se utiliza para decir, después de toda conquista, lo que deja al conquistador es el pensamiento colonial, la colonialidad. Entonces un país puede ser en términos formales independiente, ya no estar conquistado, pero sin embargo siga, como ahí a veces como invisible entre nosotros, esa colonialidad operando, ¿no? Colonizado culturalmente. Exactamente. Entonces un poco la soberanía es la contracara. A mayor soberanía, menor colonialidad, a mayor colonialidad, tu soberanía en términos del quehacer diario, de esta idea de Rousseau, de estar, está. Bueno, pero ahora bien, ¿qué pasó ese día? Acá les traje un videito de Felipe Piña, muy breve, porque nos sirve para contextualizar un poco, donde Felipe plantea qué era lo que nos enfrentábamos. 1945, dos potencias que se habían matado, que habían tenido la famosa guerra de los 100 años, es decir, Francia e Inglaterra, se unen para atacar a quién, adivina quién, a nosotros. Efectivamente, el 20 de noviembre de 1845, una flota impresionante
90 buques mercantes, 20 de guerra, una flota impresionante, vienen a bloquear el puerto de Buenos Aires. Bueno, a ver, ahí Felipe nos estaba mostrando esta alianza entre Inglaterra y Francia, nada menor, con una flota muy importante. Ya habían tenido un antecedente en 1838 de un primer intento, sin embargo ahí los dotes diplomáticos de San Martín pudieron un poco resolverlo, y ya para 1845 aparece con fuerza esta flota. ¿Por qué fue importante? Bueno, porque frente a este adversario que era mucho más poderoso, aparece lo que algunos llaman como el ingenio criollo, la viveza criolla. Porque el coronel Mansilla, ¿sí? Que era designado por Rosas, en ese momento Rosas es la figura predominante en nuestro país, define una táctica bastante ingeniosa, ¿sí? La táctica básicamente consistía en el lugar más angosto del río Paraná, que es lo que se conoce como la vuelta obligado, poner una serie de botes con explosivos entrelazados con cadenas para que cuando viniera la flota esos botes empezaran a explotar y hicieran más dificultoso su ingreso, y a su vez en las barrancas, o sea, los botes entrelazados y en las barrancas, en las olas más altas, un conjunto de batería, de artillería disparando simultáneamente, ¿no? Bueno, efectivamente da ciertos resultados, si bien la flota inglesa anglo-francesa logra superar, pero ya tiene como una primera, uno diría en términos de boxeo, un primer golpe, ¿no? Eso. Lo logra superar, la pero primera tiene un piña. golpe. Después hay otra batalla que es la de Quebracho, y no logran su cometido, que era instalar la mercadería, sobre todo en las poblaciones locales, como Entre Ríos y Corrientes, porque la propia población define no comprarles. Entonces ahí también hubo, como de alguna manera, capaz un de ejercicio de soberanía. no bélico, pero la propia población diciendo no le vamos a comprar. Entonces están en una encrucijada en la cual militarmente no la están teniendo tan ganada y tampoco tenían ese recibimiento con la población para instalar su mercadería, por lo tanto tampoco era terminar siendo un negocio. Bueno, finalmente es una victoria del país, es una victoria diplomática, podríamos decir, y también en términos bélicos, bueno, mostró una táctica ingeniosa, por eso se recuerda hoy el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda hoy, el feriado será el lunes, como sabes, mañana día no laborable. Abrimos otra mesa de conversación ahora, tiene que ver con un tema del que venimos hablando hace rato, la reforma laboral, la que se viene, bueno, la que vino y la que se viene. Hoy tengo a dos ex camaradas de comunistas aquí, Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y legislador en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y diputado del Frente de Izquierda. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por venir. Y bueno, ¿cuál es la posición? ¿Hay un plan? ¿Tiene la izquierda una reforma laboral para proponer en el Congreso? ¿Tiene oposición a la propuesta oficial o hay una propuesta de reforma laboral? Mirá, lo nuestro es el rechazo de plano, sin discusión, de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque tiene una ubicación histórica esto. Aparte no es la primera, ¿no? Tuvimos la reforma laboral de Menem, la Banelco. Son reformas laborales para atacar derechos conquistados con 100 años de lucha, con sangre, con batallas, con organizaciones creadas. No está en discusión una modernización. Es liquidar derechos para una esclavitud tipo siglo XIX. Entonces, no podés entrar en el debate del tironeo, porque cualquier tironeo es para que perdamos los trabajadores. Esto hay que enfrentarlo de plano. Después viene el debate, sí, los trabajadores que están en negro, muy bien, hay 1000 iniciativas para los trabajadores que están en negro, pero no tiene nada que ver con la reforma laboral que han puesto en discusión el FMI como parte de la reforma previsional, laboral e impositiva. Son reformas estructurales para descargar una crisis sobre los trabajadores. ¿Gabriel? Sí, mira, acá como vas al médico. Hay un diagnóstico y después cuál es la medicina que te cura. Los que quieren una reforma laboral tienen el siguiente diagnóstico. El problema de Argentina es que es alto el costo laboral. No opinamos así. Es decir, el problema no sería la deuda externa, el problema no sería la fuga de capitales, el problema no sería la huelga de inversiones, sino que el problema sería que es un alto costo laboral. Y la reforma laboral, como remedio, vendría a reducir el costo laboral. Ahora, vamos a lo que pasa. Hoy los salarios son de miseria. El pueblo se caga de hambre. El problema es el costo laboral. Después te dicen lo siguiente, hay que bajar los impuestos al trabajo. Y cuando vas a verificar de qué están hablando, y esto me parece importante que la información la tenga todo el público,
son 3 impuestos, que en realidad son aportes. Es la jubilación, la obra social y al PAMI. Entonces yo les digo a los que quieren bajar este tipo de aportes, ¿a quién van a joder? ¿A los jubilados? Si bajar el aporte jubilatorio, a la salud de los trabajadores y su familia, si bajas las obras sociales, o a la salud del jubilado, si bajas el PAMI. No hay más que eso, no hay mucho misterio. Llamen un contador, ven los recibos de sueldo y van a ver que hay como digo. Entonces, proponer una reforma laboral alternativa es muy tramposo, porque primero parte de darle el diagnóstico de ellos, ¿se entiende? Es decir, que el problema es el costo laboral, y no es el costo laboral el problema. Y segundo, que entramos en una negociación, que yo, esto te lo digo porque vi lo que opina el nuevo triunvirato de la CGT, y muchísimo cuidado, porque te dice lo siguiente: vamos a discutir la reforma laboral, y después te enchufan lo peor. Y si meten, que no creo que ocurra, algo positivo, después está el veto parcial. Claro. Si Milei vetó totalmente la ley del Garraham, la ley de universidad, la ley de jubilados, mirá si no te va a hacer un veto parcial de un artículo bueno dentro de una ley de porquería. Entonces es muy tramposo el tema de esta reforma laboral, y lo que aconsejamos nosotros es rechacémoslo de plano y vayamos después a pelear por el pase a planta de los compañeros que no están registrados, por el aumento de salario, digamos, por los reclamos que existen, porque no es que no exista reclamos, pero no es a través de esta iniciativa de Milei, que es para joder al laburante, no para beneficiarlo. Yo le quisiera hacer 2 preguntas concretas. La primera, ¿qué mirada tienen con otras experiencias como la de, por ejemplo, México, Chile o Brasil, que hicieron reformas antiliberales recientemente, en las cuales no se redujeron derechos y tampoco se redujo por eso la tasa de rentabilidad? Y la segunda es, ¿qué posición tienen con el planteo, por ejemplo, de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que plantea que esto también es una oportunidad para poner en el centro de debate la economía popular como tal y las formas de protección que tienen esos trabajadores, que no hay un consenso con respecto a cómo denominar a la propia economía? Mira, en primer lugar, en Brasil, con Temer, metieron una reforma laboral completamente en los términos de la reforma laboral que quieren meter acá. No tiene nada de progresista. Y esa reforma laboral no ha sido revertida, porque ese es uno de los problemas. Tampoco es cierto que tenemos los convenios del 75 acá. Esto lo quiero decir porque se bate el parche. El otro día uno de los propios burócratas de la CGT dijo: el 5% de los convenios actuales vienen del 75, sacia. El resto han sido todos cambiados por los propios sindicalistas durante estos 40 años. Tenemos convenios flexibilizados, porque tuviste la reforma de Menem, 27 modalidades de trabajo contratado, ya hemos tenido esto. Y con la reforma de Menem fuimos a la desocupación del 18%. Con la que tuvimos de la Banelco, después llegamos en el 2002 al 26% de desocupación. No solo por la reforma laboral, pero la reforma laboral, de donde vos quitás indemnización, agrandar la jornada de trabajo, precarizás, hay más explotación del que trabaja y más desocupados. Es decir, que se agrava la situación de todos los trabajadores y también de los de la economía llamada popular. Nosotros creemos que no hay ninguna economía popular. Hay un sector que está en negro y absolutamente precarizado. ¿Y ahí con qué hay que ir? Con blanqueo laboral. Yo presenté un proyecto de ley, está ahí cajoneado, que es el blanqueo laboral con notificación del propio trabajador al Estado y a la patronal y 5 años de estabilidad laboral. Lo presenté en el 2014 y le hemos dado estado parlamentario con los distintos diputados del Frente de Izquierda. Lo vamos a volver a hacer ahora. Podemos discutir el convenio principal en las tercerizadas, gran tema, porque vos sabés que se trucha el convenio petrolero con los tercerizados que tiene el convenio UOCRA. Se trucha el convenio telefónico con los tercerizados que tiene el convenio comercio. Son llamados convenios de depósito. El convenio de la actividad principal, para no tener trabajadores de primera y de segunda haciendo la misma tarea. Todo esto se ha ido imponiendo y con la anuencia de los actuales dirigentes sindicales, que mirá lo que dicen. Que nos convoquen a nosotros. Fíjate, una CGT que se reunió en un confederal, en vez de convocar a asamblea de todos los sindicatos del país, unirnos ocupados con desocupados y decir: vienen por nosotros, vamos a ponernos en pie, ninguna reforma antilaboral y vamos por el blanqueo de los trabajadores, por convenio para los rapis, tenemos 1000 cosas para hacer.
una ley de teletrabajo que no se cumple en absoluto, hay que reglamentar el teletrabajo, nada. Han dicho que nos convoquen a discutir la reforma laboral, a la Unión Industrial y a nosotros, por los sindicalistas de la nueva CGT. Bueno, acá hay un colaboracionismo del peronismo en general y de los dirigentes sindicales en particular con esta reforma laboral. Y te digo lo último, Gerardo Martínez está sentado discutiendo a espaldas del pueblo argentino y de los trabajadores argentinos hace meses, sentado en el llamado fantasmal Consejo de Mayo. Están discutiendo a espaldas nuestras. Sí, yo te escucho y lo escucho a Gabriel y me viene un concepto, ¿no? Que es la crisis de representación, en términos de que hay una realidad que muy pocos representantes, legisladores, funcionarios, bueno, la CGT, digamos, pueden traducir en realmente propuestas. Y yo pensaba que al mismo tiempo, del otro lado, bueno, hay una suerte también de desencanto, ¿no? Con lo que hay a disposición. Entonces, si tenemos una crisis de representación y al mismo tiempo un desencanto, ¿cómo creamos un puente? Porque las propuestas que tenemos, el blanqueo, la formalidad, bueno, esto de convertir la economía popular en realmente un proyecto que sea, digamos, garantizar las condiciones de trabajo, bueno, eso de alguna forma tiene que generar un programa que represente a quienes están del otro lado. Hoy pareciera que el trabajador quiere ir al trabajo, volver a su casa y alejarse de este mundo de la política. Ahí, bueno, ¿cómo se trabaja eso? Pero mira, con Juan estuvimos juntos en el hospital Garrahan. Sí. Lo cito como ejemplo porque me parece que vale la pena también dar una información a los trabajadores que no siempre se pierde. Los compañeros de Garrahan se plantaron. Sí. Lucharon. Se ganaron por esa lucha el apoyo del país entero. Y consiguieron un aumento del 61%. No lo consigue nadie. Nadie. Ahora, dentro del Garrahan hay un sindicato que es UPCN, uno de los principales sindicatos de Argentina. Y su dirigente es uno de los pilares de la CGT, que tiene mucho más poder, Andrés Rodríguez, que el triunvirato que puso ahí, que no lo conoce nadie. Dentro de Garrahan nunca apoyó la medida de lucha. Y firmaba la paritaria del 1%. Entonces, ¿qué te quiero mostrar con esto? Que donde hay una disposición de lucha, métodos democráticos de organización, asambleas, se puede dar vuelta a la situación, incluso ganar la Milei y ganar de las empresas que quieren tercerizar y quitar el salario. Donde no se hace es porque no se pretende hacer. Y acá entonces es una forma también de enfrentar la crisis de representatividad, porque ahí esos compañeros tienen la legitimidad de quienes lo votan todas las elecciones que se producen, hubo elecciones ahora, volvieron a elegir, democráticamente. Este triunvirato de la CGT no lo votó nadie. Los trabajadores no sienten que votaron a esos dirigentes, no saben quiénes son. No le dio mandato. Cuando van a negociar, como decía Néstor, al Consejo de Mayo, ¿con qué mandato va Gerardo Martínez? ¿Se votó en una asamblea de la UOCRA que Gerardo Martínez esté presente ahí y qué propuesta lleve, qué programa lleva? No se votó en ningún lugar. Entonces es una burocracia que como máximo dice convóquenos a nosotros porque de ese modo mantienen el beneficio de parasitar a los trabajadores y se queda con un vuelto. El negocio de obras sociales y compañía. Y sobre el tema de la economía popular, yo escuché a uno de los máximos dirigentes que forman parte de esa economía popular, me refiero a Emilio Pérsico, de Movimiento Evita, que dijo claramente, nosotros no vamos a enfrentar la reforma laboral porque eso es el tema de los trabajadores registrados, que son una minoría. A nosotros no nos afecta. Es mentira. La reforma laboral afecta a todos, al trabajador registrado y al trabajador no registrado. Porque el trabajador no registrado ya sabe que el registrado va a tener los mismos derechos que él, ninguno. ¿Se entiende? Ninguno. Claro. ¿Cuál es la gracia de nivelar para abajo? Nivelemos para arriba. Incluso hasta te quitan el derecho al juicio. Claro. Pero muchas hablan de la industria del juicio en Argentina, y en realidad lo que existe en Argentina es la industria de no cumplir las leyes laborales, porque yo puedo hacer un juicio en tanto no se me cubrió un derecho que tengo. Si a mi patrón me estuvo contratado con la legislación vigente, voy a un tribunal y no me van a dar nada por ese juicio. Entonces los patrones que violan la ley laboral luego se quejan que uno pueda hacer un juicio. Y mi ley, recordemos, ya la ley de bases introdujo el tema de reforma laboral. Incrementó el periodo de prueba de 6 a 9 meses. Modificó el régimen de despidos porque habilitó un fondo de cese laboral. Creó una idea de empresas pequeñas con colaboradores sin relación de dependencia. Entonces vos tenés que... Y prohibió los bloqueos. Una forma de estar contra la organización de la huelga. Y además, digamos, entonces son puntos importantes. ¿Y qué pasó de que Milei hizo esa ley de bases ahora? Tenés más trabajo
no registrado y menos trabajo registrado. Porque además redujo las multas por el trabajo no registrado. Es como mañana vos decís, mira, no hay multa por pasar a rojo. ¿Qué va a pasar? Más gente pasa a rojo. Si vos redujiste las multas al trabajo no registrado, lo que hay es más contratación de trabajador no registrado. Es decir, que Milei ya hizo una reforma laboral, no de la escala que pretende hacerla, pero ya la hizo, y el resultado fue el opuesto al que dice que va a pasar. Y tenemos 4 millones y pico de monotributistas, la mayor parte de los cuales es un fraude laboral. Es una relación laboral de dependencia encubierta. Y te quiero decir algo por esto de la crisis de representación. Vos hablás con algunos de los dirigentes y te dicen, bueno, no podemos convocar un paro porque la gente no nos responde. No para como paraba antes, le echan la culpa a la gente. Ahora, ¿qué pasa? Vos no organizás la asamblea en el lugar de trabajo, no convocás el cuerpo de delegados, perdés la confianza y la organización de tipo colectiva. ¿Qué quiere Milei? Que cada trabajador sea un individuo y que negocie de igual a igual con la FOR, qué sé yo, con Coto, claro. Que una cosa absurda. De igual a igual. Esos son los libertarios. Y vos tenés que darle confianza al trabajador. La ha perdido porque no se organiza la lucha de todos los días, la de la paritaria que él dice, al 1%. ¿Quién te dio mandato? Organicémonos y defendamos el salario que estamos perdiendo mes a mes. Lo mismo los jubilados. Son abandonados. Estos jubilados que han ganado los miércoles el lugar de lucha son organizaciones que están por afuera de los sindicatos. Pero los jubilados somos los trabajadores mismos que mañana nos vamos a jubilar. Tendría que ser una bandera total de la CGT, de las 3 centrales, incluyo a todos, porque están todos metidos en la interna peronista. Acá no hay más central alternativa, no hay nada. Tener una CGT dibujada. El cantito más popular hoy volvió a ser ¿dónde está que no se ve? Pero ahora ya no dicen la famosa CGT, dicen la traidora CGT. Este es el cuadro que tenemos. No nos queda tiempo, nos queda creo que 1 minuto o menos de 1 minuto. Se viene un Congreso nuevo y en un contexto en el cual el gobierno está acelerando. Lo escucharon a Milei, abróchense los cinturones, vienen más reformas, o sea, va a ir con todo, ¿no? Seguramente el gobierno con más diputados también, con más aliados, una nueva fuerza en el Congreso. ¿Cómo se resiste eso? Porque en la calle. Digo, en la calle. A ver, creo que es claro, muchos que entraron como opositores ya están negociando con el gobierno. Claro. Si vamos a esperar que la reforma laboral la pare Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán o no sé quién, estamos muertos. Ellos defienden, no es que son solamente traidores, tienen esos intereses de verdad. Ellos defienden los intereses de Milei. Entonces, el único mensaje del pueblo es que se los puede derrotar si seguimos el ejemplo de Garrahan. No hay otra forma, ¿eh? Entonces, en la calle y en los lugares de trabajo. Y en los lugares de trabajo, es lógico. Absolutamente. No va a ser de otra forma porque el Congreso está alineado cada vez más en función de los intereses, no solamente laboral, ¿eh? Hoy van a ver los diarios, una reforma educativa que acaban de presentar. Sí, terrible. Que es terrible. Vamos a tener que hablar de eso en estos días, hasta seguramente. Con la educación confesional en el colegio público. Que los padres puedan poner y sacar materias, poner y sacar docentes, Cuando leí, no lo podía creer lo que significa. Así que va a ser y que los mucho más amplio. monotributistas sean autónomos, se va al doble del costo. Volveremos sobre el tema. Hoy no tenemos más tiempo. Gracias, Gabriel. Gracias, Néstor. Volveremos y seremos millones realmente no voy a decir para derrotar la reforma laboral. No voy a decir que vamos a volver mejores. Voy a decir que volveremos. No. Sí. Ok. Gracias por haber venido a ambos. Nahuel, Fabi, la seguimos mañana. Nosotros la seguimos mañana. Y a vos te digo, espérame un segundito nomás que en instantes estoy saludando a Pablo Caruso, que es hincha del campeón de la Liga, por otro lado. Le voy a hablar de eso. Empieza QR en instantes. Hay casa, hay freezer. Hay helado, helado.
Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay chocolinas, hay dulce de leche, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, change. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. ¿Campeón? ¿Todo bien? ¿Cómo? Campeón.
Pensé que íbamos a tener un pase amable. Te lo digo con respeto, No me lo con estás diciendo cariño, con respeto. con admiración. No, por favor, por favor. Hoy te nombré en la radio, no te dijeron. No me avisaron. Qué mal. ¿Querés que pasemos a tu Habla espacio? de lo que quieras. Primero, pero estamos todavía en Bienvenidos al Tren. Ah, bueno. Y querés hacerlo quisiera de visitante que sea, encima. claro, quiero Ok. ser Querés ser hacer visitante y esto es temático porque viste lo que está pasando, ¿no? Un diluvio. ¿Qué estás por hacer, Alto Juan Di encendido. Natale? ¿Qué estás por hacer? Estoy por hacer lo que vos imaginás. ¿Te parece? ¿Qué más nos puede pasar? Buen punto. Toma. Dale, tranquilo. No, muy bien. Impresionante, ¿no? Sí. Gene Kelly bailando Sí, bajo la lluvia. muy Digo bien, ¿no? espectacular. Sí. Perfecto, gracias. Julie muchas Andrews, gracias. podríamos decir Julie Andrews, también. sí, pero no, ¿No? yo prefiero ser Gene Kelly si no te molesta. No, está muy bien. Si querés ser Julie. No. Ok. Perfecto. ¿Te puedo hacer preguntas? Las que quieras. Bien. Te bancás las respuestas. Sí, claro. ¿No es raro que anuncien que un equipo es campeón? Primero, que pongan campeón de la liga entre comillas. Eso ya es raro, porque digamos, la comilla es como que hace un efecto de distancia con respecto a lo que estás diciendo, ¿viste? No digo campeón, digo campeón. Y que te lo cuenten después de haberle dado la copa, porque en general uno se entera que alguien va a ser campeón Quiero que antes sepas de que se estoy produzca. escuchando risas desde el otro estudio, que Sí. es donde estamos haciendo. Sí, entonces... Bueno, si es raro, si es raro. Es raro, Sí. ¿no? Bueno, dicho esto, te felicito igual. Ahora, con una foto medio privada, además, ¿no? Porque no, Vas a joder con lo de la combi. Con... no vi el plantel. O sea, vi como poca gente, ¿no? Digo, no tendría que estar todo el plantel celebrando. Dos cosas te voy a decir Sí. nada más. Primero, Central efectivamente es el equipo que más puntos sumó en todo el año. Sin ninguna duda. En la tabla anual... Todos decíamos, ¿no? Decíamos todo el tiempo, che, qué bárbaro que no haya un reconocimiento para el equipo que mejor le fue en todo el año. Todos Qué decíamos lindo eso. Sí, dale. Que los torneos largos, que vuelvan los torneos. Querían torneo largo, ahí está, torneo largo y Pero hay no un equipo que... no fue un torneo largo, es la tabla anual. Bueno, una cosa está es un torneo largo y otra una tabla anual, en la que Dicho sumás esto- los puntos que sumaron en los dos torneos. Dicho esto, Sí. creo que nos hacen un enorme daño. Se podría llegar a convertir en uno de esos eventos estigmatizantes. Un daño innecesario, me parece. Absolutamente innecesario. Y la otra pregunta es, ¿les da estrellita esto? Ahí ya también estás gastando. No te estoy gastando, quiero saberlo de verdad. Porque después Aparentemente sí. Vamos al palmarés, mirá lo que es la foto, digo, ahí, digo, da la sensación que es más un reconocimiento a Di María, que se merece todos los reconocimientos, que un reconocimiento a la institución o al equipo Rosario Central. ¿No parece un poco eso? Me hubiera preferido que diga reconocimiento al mejor de la liga anual. Me hubiera gustado. Y el que eso mejor pase. que fuera Di María, no Rosario Central. No. El equipo, Di María en la primera parte del campeonato no estuvo. Tenés razón. Y Central hizo una muy buena primera mitad. No, un sin equipazo. Di María. Tiene un equipazo. Eso no se discute y fueron el equipo que más puntos sumó. Ahora, ser campeón es otra cosa, Pablo. ¿O no? O hasta hoy ser campeón era otra cosa. A partir de ahora, a partir de ahora, campeones. No, se están pasando. Se están pasando. Perdón, Quiero que sepan y otro punto que más. se están pasando un poquito. Esto lo van a hacer todos los años, supongo, a partir de ahora. A partir de ahora sí. Ok, a partir de ahora. Uno podría decir que el desempeño de Central fue tan extraordinario que daba como cosa que no se ha reconocido para todos los equipos a partir de ahora. Y otra pregunta más tengo. Viste que Igual existe... quedate con que creo que nos están haciendo mucho daño. Sí, no, eso y valoro que lo veas de esa forma. Sí. Y a Di María también. Bueno. Y a Di María también. Estaba leyendo por ahí algunos... Porque ocurre otra cosa, hablando un poco más en serio. No nos enojemos con Di María, no hay que enojarse con Di María por esto. Y bueno, pero está empezando a pasar. Porque en la tirria contra el Chiqui Tapia, que existe por varios motivos. Primero, por el propio hacer del Chiqui Tapia, o sea, debe tener una parte ganada y otro poco por posicionamiento ideológico. Claro. En esa tirria se llevan puesto a Central y a Di María en el medio. Y la verdad que creo que nadie no nos merecemos eso. Y el plantel no se lo merece. No. Porque ahora está muy obligado, digamos, a tratar de ganar los playoffs, digamos, o eventualmente la Copa el año que viene. Ahora, te hago este otro planteo y con esto ya Sí. te dejo tranquilo con respecto a este tema. Qué ¿no? calor que está es haciendo. Lo siguiente, viste que está Supercopa Argentina, ¿no? Sí. La Supercopa Argentina enfrenta al campeón del campeonato de la Liga Sí. con el campeón de Copa Argentina. Es correcto. No, Central ya la jugaba. Por haber ganado el anual, Central ya jugaba esa Supercopa Argentina.
Ok, Por pero haber ahora va a ganado jugar la- otro partido más. Digo, no, porque. No, creo que es lo mismo. Me queda un campeón que se queda sin partido por jugar. Creo que es lo mismo, pero no Ok. tengo todas las respuestas en ese sentido. Por ejemplo, ¿libera cupo para la Copa Libertadores? Es una pregunta que tienen los hinchas de River, que están muy No preocupados libera, por ese tema. creo que no libera ahora, Sí, te digo pero a no vos, sé si a Gabriel Solano, futuro. no te libera nada, Gabriel Solano. Perdón, se lo digo porque estaba acá muy Sí, preocupado sí, recién. estaba preocupado por eso. Ah, Sí. ¿hablaron de esto? Por supuesto. Ah, perfecto. O sea, nos La delira reforma laboral y hablamos también de esto. hasta cupos el, liberados. hasta el FIT. Nos está, sí. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Nos han hecho un enorme daño. Y sí. Bueno. Sí. Perdón, yo ya terminé, ¿eh? No sé Bueno, si querés está que bien. hablemos de otra no, cosa. todavía me falta QR, así que imagínate. Es cierto. Y hoy está Heller. Creo que hay hinchas de Boca. Sí. Sí,